Estimados estudiantes, en esta ocasión vamos a ver el siguiente video sobre la última práctica o bueno, la última parte de las prácticas que vamos a realizar. Este es el último video y es uno de los más amplios en cuanto a trabajo. El pasado es más amplio en cuanto al tiempo que se utilizó para explicar la práctica, pero aquí vamos a realizar unas cuantas cosas más. Entonces vamos a iniciar con la parte de estadística, donde ustedes van a utilizar funciones como promedio para calcular la media, mediana, la moda, contar, contara y algunas otras que van a utilizar y que les van a servir para calcular datos estadísticos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a iniciar y nos vamos a ir a los archivos que les voy a pasar mediante OneDrive o Moodle. Entonces ustedes van a tener que realizar estos formatos. Yo se los voy a pasar. Los formatos probablemente no tengan estas fórmulas, o sí. Ustedes los van a realizar. Usted ya debe entender. Aquí está otro formato. Son dos formatos diferentes. En este caso no debe tener esto, ok. Y las fórmulas que se van a utilizar, ¿sale? Entonces vamos a iniciar con esta. Si ustedes observan, aparte de los formatos que se los voy a pasar mediante PDF o los pueden copiar directamente de acá, como se los estoy mostrando, les voy a pasar un archivo de Excel, que es como este, donde les voy a pasar todos los datos que van a utilizar. Entonces ustedes nada más van a copiar y pegar. Por ejemplo, el ejercicio 1, que es el de estatura padre, van a copiar los datos, control C, y lo van a pegar acá, en el primero que se va a llamar estadística padre. Entonces con clic derecho, pegamos los valores, recuerden siempre pegar nada más los valores, y ya tenemos todos los valores. Observen acá, que tenemos tres cosas, tenemos las estaturas de hijos, estatura madre y estatura padre. Acá en este análisis con esta tabla de frecuencias, el único que vamos a ocupar es el de estatura del padre. Es decir, vamos a hacer un análisis de la variable padre. Estos otros dos, madre e hijo, los vamos a ocupar más adelante. ¿Sale? Entonces vamos a enfocarnos en este. Lo primero que tenemos que hacer en este caso es calcular el número de elementos. ¿Cuántas estaturas del padre tenemos? Les damos es igual y utilizamos la función contara que ocupamos en el pasado, en la pasada práctica, la de lista, para calcular el número de elementos. Contara, abrimos paréntesis y seleccionamos todos los que tenemos acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer también con esto? Enter, ya tenemos 40. Vamos a nombrar este rango, vamos a ponerle un nombre. El rango de padre, vamos a ponerle padre, guión bajo, apellido, nombre. Pueden omitir las mayúsculas para que no tengan problema. Entonces, a este rango que vamos a estar ocupando algún tiempo acá, van a ponerle así. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el máximo que después de tener los valores y calcular, ver cuántos valores son, que son 40, vamos a calcular el máximo de todos estos valores. Es igual a todo este rango que ya le pusimos nombre, lo podemos hacer así, o le podemos poner el nombre. Aquí tenemos, miren, aparece automáticamente. Pero, ¿qué función vamos a ocupar? La función max para calcular el máximo. Entonces, como les decía, lo podemos seleccionar desde acá. O le ponemos directamente padre, guión bajo, su apellido y nombre. Enter. Y igual para el mínimo. Es igual a min. Abrimos paréntesis. Y calculamos el mínimo de todos nuestros valores. Recuerden que tanto para el máximo como para el mínimo requieren números separados por comas o el rango, como lo hicimos. Entonces seleccionamos el rango y cerramos paréntesis. Ahora sí, vamos a calcular el rango. ¿Cómo se calcula el rango en este caso? Calculamos el rango es igual al máximo, si ustedes se acuerdan en sus clases de estadística, menos el mínimo. Ahí está. ¿Y para qué nos va a servir el rango? Pues para saber cuántos elementos vamos a tener acá, que son del 1 hasta el 15 por lo regular, porque nos elimina uno que tenemos acá.
Entonces, ¿cómo vamos a calcular el dato de la variable? ¿Qué quiere decir? Vamos a ver qué valores tenemos acá que nos va a servir para calcular su frecuencia absoluta. Es decir, nuestro valor mínimo es igual a 62, es igual a este 62 y enter. Ahora, a este 62 le vamos a sumar 1, porque son los datos que podemos obtener acá. Entonces, de aquí hasta el 76, que es el máximo. Entonces, tenemos que tener de 62 al 76, que son el mínimo de las estaturas del padre y el máximo. Y es lo que vamos a ocupar. Ahora, con la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Y ustedes también ya lo deben haber visto. La frecuencia absoluta nos marca cuántos padres con estatura 62 tenemos acá, cuántos padres con estatura 63 tenemos acá y así sucesivamente. ¿Cómo lo vamos a calcular? Entonces, para calcular la frecuencia, seleccionamos todos los datos. No todos los datos. ¿Dónde vamos a calcular los datos? Acá todo el rango que vamos a ocupar o que vamos a utilizar, donde deben aparecer las frecuencias. Entonces lo seleccionamos acá. Y escribimos la siguiente función. Así como está todo seleccionado, lo vamos a escribir de esta forma. Es igual a frecuencia, abrimos paréntesis, y aquí en la función frecuencia tenemos dos elementos que requieren la función: los datos y los grupos. ¿Qué son los datos? Todos los datos del padre. Y los grupos quiere decir cómo vamos a agrupar esos datos. Es decir, cuántos de 62, cuántos de 63 y así, etcétera. Entonces, el primer rango son todos los datos. Los seleccionamos y ahora coma. ¿Y cuál? Ahora sigue los grupos. ¿Cómo los vamos a ordenar? Cerramos el paréntesis. Y no vamos a dar enter. Eso tengan mucho cuidado. No vamos a dar enter como en otros casos. ¿Qué vamos a hacer? Antes de terminar, cuando anotemos el último paréntesis, ¿qué hacemos? Presionamos 3 teclas al mismo tiempo. Así como hacemos control C, control V, pero en este caso son 3. Que es la tecla control, la tecla shift, que es la gordita hacia arriba, que tenemos dos, una en la izquierda y otra en la derecha, sin soltar. Y luego presionamos enter también sin soltar. Y automáticamente les tiene que aparecer todos los datos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos dos estaturas acá con 62. No hay ningún 63. Hay dos 64, uno con 65, 5 con 66 y así sucesivamente. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que estamos bien? Sumamos las frecuencias. Es igual a suma. Abrimos paréntesis. Y sumamos todo esto y nos tiene que dar exactamente el número de datos. Este 40 nos tiene que aparecer aquí. Eso significa que estamos bien. Ok. Ahora vamos con la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Es dividir la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Acá. Así lo calculamos. ¿Sale? Entonces, pero como vamos a copiar y a pegar, recuerden que el número total de datos no se debe mover. El único que se debe mover es la frecuencia absoluta de este renglón. Porque si vamos a calcular tiene que ser entre de este. Entonces se va a ir moviendo una por una. Y entonces nada más vamos a poner fija la suma o el total de elementos. Entonces damos enter y copiamos y pegamos. Calculamos la sumatoria también, que nos debe dar 1. Es igual a suma. En este caso sí nos debe dar 1. Y ahora el porcentaje. ¿Qué es el porcentaje? Es la frecuencia relativa multiplicada por 100. Pero Excel lo multiplica automáticamente por 100. Entonces nada más aquí, bueno, aquí se supone que les debe aparecer en general, así. Ok. Entonces así es igual a esto y les tiene que aparecer así. Y copiamos y pegamos. Como les digo, Excel automáticamente multiplica por 100. Entonces seleccionamos toda esta parte y le ponemos como porcentaje. Esto hace que lo multiplique por 100 y ya lo tenemos. No les tiene que aparecer ningún decimal. Entonces si les aparece decimales, le agregan y le quitan. O le quitan en este caso. Vamos a hacer la sumatoria. Es igual a suma. Abrimos paréntesis y sumamos y nos tiene que dar 100%. ¿Sale? Ok, la frecuencia absoluta. Todas las frecuencias absolutas, las frecuencias acumuladas, tanto la frecuencia absoluta, relativa y porcentaje, que es la frecuencia acumulada, es la suma de la frecuencia actual más todas las anteriores. Como la primera no tiene anteriores, todas las frecuencias anteriores,
lo dejamos igual. La segunda es la frecuencia actual más todas las anteriores, y todas las anteriores se van a englobar en el anterior que estamos calculando, el que estamos calculando. Enter. Y ahora sí, copiamos y pegamos. Observen que, por ejemplo, si calculamos este, es este más el anterior, pero como este es la suma de todas las anteriores, da exactamente lo mismo. ¿Sale? Hacemos lo mismo con la frecuencia relativa acumulada, pero obviamente de este otro, de esta otra columna. Entonces es igual a esta. En la primera es igual a esta nada más porque no tenemos otra anteriormente. Ahora la segunda sí es igual a esta más la anterior. Enter. Y ahora sí, copiamos y pegamos. Recuerden, en las frecuencias relativas, tener que tengan decimales, porque si no, no se va a ver. La aumentan o la agregan, lo disminuyen en decimales dependiendo de lo que ustedes quieran. Ahora la frecuencia acumulada del porcentaje, que es este, y este es igual a la frecuencia acumulada de esa variable, más todas las anteriores, que sería este. Entonces, ahí ya tenemos. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos bien? Este valor tiene que coincidir con todos estos. Así, 40, 1, 100, 40, 1, 100. Los últimos valores. Entonces, ahí sabemos que estamos bien. Ahora, como les mencioné, ustedes tienen que capturar estas fórmulas, porque las vamos a ocupar para calcular la media, la varianza y la desviación estándar. Entonces, esta es la fórmula para la media. Si ustedes se dan cuenta, para calcular la media. Para calcular la media necesitamos la sumatoria de f por x entre de n. Y aquí lo vamos a calcular f por x. Vamos a calcular las f por x de este, y al final los vamos a sumar. Y ya sería la sumatoria. Y al final lo vamos a dividir entre n acá para calcular ya la media. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar f por x. Y enter. Y copiamos y pegamos. O autorrellenamos, que es la palabra correcta que se debería utilizar. Es igual a suma. Calculamos la sumatoria. Recuerden que era lo que les mencioné de la fórmula. Se calcula la sumatoria y es donde calculamos la suma. Y ahora sí, dividimos entre dn, que es lo que nos dice la fórmula. Entonces la media es igual a la sumatoria de f por x, la sumatoria de todas las f's por las x, entre de n. ¿Qué es n? El número total de elementos. Enter. Ahí ya tenemos la media. Ahora hay otra forma de calcular la media, que es con la función promedio. Entonces vamos a ocupar la función promedio. Es igual a promedio de todo este rango. Pero recuerden que a este rango lo nombramos como padre, guión bajo, ahí está, apellido y nombre. Ya lo tenemos acá porque ya lo identifica. Enter. Y cerramos paréntesis. Y observen que exactamente coincide. Porque, pues obviamente, esta es una ruta para calcular la media. Y esta es otra ruta con la función promedio para calcular también la media, pero seleccionando todos los datos. Entonces ya tenemos la media. Ahora, para calcular la varianza, tenemos que ocupar la media. Por eso calculamos primero la media. La varianza nos dice que es x, el valor de cada uno de las variables, x menos la media al cuadrado. O sea, cada una de las x se va a restar a la media al cuadrado y luego se va a multiplicar por f. Aquí tenemos una parte que es nada más x menos media al cuadrado, que es esta parte de la fórmula. Y acá lo que hacemos nada más es multiplicar por f. Lo mismo de acá, pero multiplicar por f acá. Y al final se suma, es la sumatoria. Entonces es la sumatoria de x menos la media al cuadrado por f, que es esto. La sumamos y ya es la sumatoria y al final la dividimos entre de 40, que es n, para calcular la varianza. Entonces vamos a calcular, abrimos paréntesis, x menos la media. Entonces, y lo elevamos al cuadrado. Pero recuerden que la media no se tiene que mover, porque siempre tiene que ser fija. Entonces le colocamos signo de pesos. Signo de pesos, ahí está. Ahora sí, copiamos y pegamos. Ahí está. Ya tenemos ahora esta. Ahora nos vamos con esta. Vamos solamente a multiplicar por f,
porque vean que esto se repite exactamente lo mismo con esto, pero nada más se multiplica por f. Entonces sería esto es igual a esto por f. Enter. Y ahora sí, copiamos y pegamos, como todo se tiene que mover y nada lo tenemos que poner fijo, nada más copiamos y pegamos, calculamos la sumatoria, porque eso nos dice la fórmula que está acá abajo, y seleccionamos todo lo que tenemos que calcular la sumatoria y damos Enter. Ok, ahora vamos a calcular, acá se nos había olvidado calcular la mediana, entonces hay una función para calcular mediana, es igual a mediana, abrimos paréntesis, y seleccionamos todo el rango del padre. Recuerden que todo estamos enfocándolo en el padre. Más adelante vamos a ver la madre y el hijo. Ahora calculamos la moda. Moda, abrimos paréntesis y vamos a escribir el nombre que le pusimos para que sea más rápido y Enter. Ok, entonces la mediana y la moda de los rangos de datos es en ambos 69. Ok, Ahora sí vamos con la varianza. Ya calculamos la sumatoria de x menos la media al cuadrado que está acá por f. Ahora nos falta dividir entre n y lo vamos a hacer acá. Es igual a esto, que ya es toda la sumatoria, entre de n, que es, como dijimos, el total de los datos, que es 40. Puede ser este o puede ser este, cualquiera de los dos. Y damos Enter. Ok, ahora también hay una función para calcular la varianza de los elementos. ¿Y cuál es? Es igual a var. Hay dos fórmulas, una var.p y var.s, que es las que calculan la varianza. Estas son otras, las de abajo. Pero las principales son estas. La primera es para calcular la varianza de la población. Y la otra es para calcular la varianza de una muestra. Entonces, en este caso vamos a ocupar el primero, que es el que nos arroja los datos que queremos. Entonces, le damos por var.p. Y seleccionamos el rango de los datos a cuál vamos a calcular. Sería seleccionar este rango o ponerlo directamente, que es como lo nombramos acá. Entonces damos Enter. Y observen que da exactamente el mismo valor. ¿Sale? Los valores son exactamente los mismos. Esto quiere decir que estamos bien, que todo el trabajo que hicimos acá y las sumatorias y todo nos dio bien. Porque con esto comprobamos que todo fue correcto. Ahora, la desviación estándar. Si ustedes observan la fórmula de desviación estándar, es la raíz cuadrada de la varianza. Porque todo esto que está acá, lo tenemos dentro de la raíz cuadrada. Entonces, lo único que hacemos es igual a raíz de este valor. Hagamos la raíz cuadrada, que es lo que les acabo de decir, y Enter. Y también hay una función para desviación de estándar en Excel. Es igual a despest.p también, porque hay uno que dice .m, pero ese es para muestra, igual que en el anterior. Más que aquí no es .s, es .m. Y aquí, pero aquí ocupamos el de .p. Y seleccionamos el rango o lo colocamos como lo nombramos, que es padre-apellido nombre. Ahí está, aparece automáticamente y tiene que ser exactamente los mismos valores, observen. Ahora, calculamos el coeficiente de variación. ¿Y cómo calculamos esa parte? Ok, el coeficiente es igual a la desviación estándar entre la media. Acá está, Enter. Y obviamente, probablemente les aparezca en números, pero tienen que ponerle como porcentaje y le tienen que agregar 2 decimales. Ok, acabamos la parte analítica o las operaciones del análisis variable de la estatura del padre. Ya calculamos media, mediana, moda, desviación estándar, varianza, coeficiente de variación, máximo, mínimo, rango y toda la tabla de frecuencias. Ok, ahora vamos a calcular, vamos a insertar el gráfico. ¿Y de qué vamos a insertar el gráfico? De estos dos valores. Así. Entonces nos lo seleccionamos, así como están, y nos vamos a insertar gráfico recomendado. Y vamos a elegir, nos vamos a todos los gráficos y vamos a elegir uno que nos dé cada una de las variables, 62, 63, 64, etc. Observen que la que nos conviene es esta, porque viene debajo todos los valores, desde 62 hasta 76, que es el máximo. Elegimos damos clic y le damos a aceptar. Y observen que ya se seleccionaron los datos.
lo llevamos a la parte de abajo para que podamos editarlo y hacerlo un poquito más grande. Ok, ahí está. Vamos a agregarle algunos detalles. Por ejemplo, acá vamos a ponerle estatura del padre. Y vamos a darle un estilo. Acá en diseño de gráfico, vamos a darle un estilo diferente. Por ejemplo, podemos darle este o este. Vamos a dejarlo. Vamos a darle este para que se vea un poquito diferente. Y ya sabemos que la estatura del padre, el 62, pues no nos dice cuántos tiene, pero podemos ponerle en agregar elemento de gráfico que tenga una etiqueta de datos en el extremo externo. Ahí está. Y ya nos dice que de 62, de estatura 62 es 2, de 63 es 0. Bueno, y ya lo tenemos así sucesivamente. ¿Sale? Ok, ya tenemos cada uno de los elementos y con esta terminamos esta parte de esta práctica. Vamos a seguir ahora con la de estadística tiempo, que ustedes, como ya les mencioné, tienen que realizar el formato. Yo no les explico, desde un principio les dije que nada más les expliqué la parte de la tabla periódica. En este caso les voy a explicar nada más la parte de cómo se utilizan las funciones estadísticas. Y si observan, aquí vamos a utilizar una tabla de frecuencias con intervalos que tenga límite inferior y límite superior. En el anterior nada más tenía una variable. O sea, ¿cuántas tenemos en un solo elemento? Tenemos 2 de 62, tenemos 0 de 63, tenemos dos papás que tienen estatura 64, uno que tiene 65. Aquí es diferente. Aquí tenemos, por ejemplo, vamos a tener 5 que abarquen de estatura 60 a 80, por ejemplo. Es un ejemplo. Aquí es otra totalmente diferente, pero es un ejemplo. Entonces tiene límite inferior y tiene límite superior. Y aquí ya vamos a calcular número de intervalos y amplitud con fórmulas. Aquí está una fórmula. Ok, entonces como les mencioné, en este caso yo les proporcioné los datos. Y aquí está el otro. Este es el padre, madre e hijo. Y aquí tenemos el de tiempo de una carrera. Tiempo que se tardaron en realizar una carrera. Damos control C. Y nos vamos al formato. Y le damos clic derecho. Pegar solo valores. Ok. Aquí nos da en tiempo de chip unos números muy raros. Y no tiene que ser así. Entonces vamos a seleccionar ese rango. Y vamos a convertirlo a horas. Porque así es como lo queremos. Entonces nos vamos a ir a inicio, grupo número y acá donde vamos a abrir el cuadro de diálogo de número. Ok, y aquí vamos a buscar en categoría, en la pestaña número, vamos a agregar o vamos a buscar el de hora. Aquí está, y vamos a buscar uno de 24 horas. Tenemos dos, pero vamos a elegir el último. ¿Sale? Porque nos agrega dos ceros. Observen cuál es la diferencia. Queremos que nos muestre los dos ceros al principio. Y le damos aceptar. Y ya nos muestra las horas. Recuerden que si no tienen centrado y alineado en el medio acá esta parte, tienen que ponerlo. ¿Sale? Para que todo se vea así como lo tengo acá. Ok. Así como en el anterior, vamos a calcular el número de elementos con la función contara. Igual a contara para ver cuántos elementos tenemos. Abrimos paréntesis. Y enter, son 100 elementos. Y el máximo y el mínimo tienen que ser exactamente iguales. Ahora a este también le vamos a este rango de tiempo también le vamos a poner un nombre. Vamos a ponerle tiempo guión bajo apellido nombre. Entonces le damos enter. Y así es como se va a llamar. Ya les recuerdo que no es necesario que usar en estos nombres o en los nombres de los rangos mayúsculas, no hay ningún problema y no deben usar acentos. Ok, calculamos el máximo, es igual a este rango, al máximo de ese rango. ¿Y cómo lo llamamos? Tiempo, ahí está, aquí está, apellido, nombre, cerramos paréntesis y calculamos el máximo. Ahora, aquí voy a mostrar algo que ok, ahora vamos a calcular el mínimo.
¿Ok? Es igual a mínimo o min, abrimos paréntesis, igual seleccionamos el rango. Ahora vamos a seleccionarlo, vamos a poner el nombre completamente, pero ya les apareció el nombre automáticamente. A ver, cerramos paréntesis y enter. Y el rango, dijimos que el rango es igual al máximo menos el mínimo. Enter. Si a ustedes les aparecen números acá, lo convierten acá en hora y luego en el que les había puesto acá. Hora y esta parte, esta opción, porque les tiene que aparecer toda esta parte en horas. Ok, el número de intervalos. Hay una fórmula y aquí se los coloqué. El número de intervalos se calcula con 1 más 3.3 por logaritmo de n. Así es como se calcula el número de intervalos. Pero hay una condición para esta fórmula. Tiene que ser, se tiene que redondear, el resultado se tiene que redondear al valor más alto. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, nosotros tenemos 5.3, nos los tiene que redondear a 6. Si tenemos 5.7 a 6. Si tenemos 5.1 a 6. Entonces, de punto 1 hacia arriba, se te redondea al más alto. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Con la función con la función redondear punto más. Ahorita se los muestro. Entonces, es igual, vamos a redondear punto más. Ahí está, abrimos paréntesis, le puse como acá, punto más. Abrimos paréntesis. ¿Qué número vamos a redondear? Nos pide dos datos, el número y el número de decimales. El número va a estar, va a ser esta fórmula. Entonces, dentro de este apartado vamos a calcular la fórmula. Es igual a 1 más 3.3 por logaritmo. Aquí nos va a aparecer la función de logaritmo de n. ¿Qué es n? El número total de datos. Y aquí lo tenemos. Ahí lo ponemos. Muy bien. Ahora, nos dice que cerremos paréntesis y pongamos coma. ¿Y cuántos decimales queremos redondear? A 0, porque debe ser a un entero. Dijimos que nos iba a redondear, por ejemplo, 5.3 a 6. Entonces deben ser 0 decimales. Y lo colocamos, le cerramos el paréntesis y damos enter. Ok, ahora vamos a calcular la amplitud. La amplitud es igual al rango. Vamos a calcular de este lado, ahorita les digo por qué. Es igual al rango entre, rango es entre el número de intervalos, que es este, y le damos enter. Ahí está. Bueno, aquí va a pasar algo chistoso, los voy a poner, les va a aparecer algo así. Así les tiene que aparecer, y aquí igual se los voy. Así les tiene que aparecer. Entonces, ¿cómo lo vamos a convertir a número? Obviamente recordemos que es en hora y el último. Le damos a aceptar. Ahora, ¿qué pasa acá? Que al igual que en intervalos, vamos a redondear al máximo de la misma forma. Pero queremos conocer cuál es su decimal. Aquí no tenemos decimales. Entonces nos vamos a abrir el cuadro de diálogo de número y vamos a conocer su decimal. Nos vamos a ir a personalizada y vamos a buscar uno que tenga decimal. ¿Dónde lo va? Acá está. Es minutos, segundos, punto y decimal. Aceptar. Ok, entonces se supone que 2 minutos 37 segundos punto 4 nos lo tiene que redondear a 2 minutos 38. Pero en este caso no funciona con tiempo. La función redondear punto más no funciona para tiempo. Entonces tenemos que hacerlo manual. Por eso les dije que lo pusieran acá. Y ustedes acá lo van a poner manual. Pero primero esta celda la vamos a poner con formato hora. Y este formato exacto. Entonces ahora sí le ponemos 00, 2 puntos, 02, 2 puntos, 38. Que es al que estamos redondeando. Y así es como tiene que quedar. Es importante que esto quede bien porque lo vamos a utilizar para calcular el límite inferior y el superior. Tanto el intervalo como la amplitud los vamos a utilizar. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? El límite inferior, el primer límite inferior siempre va a ser igual al mínimo, así como en el pasado. Ahí está. Y el límite superior de ese intervalo es igual a más
la amplitud. Para eso calculamos la amplitud, porque eso nos va a servir para calcular la amplitud de cada uno de los intervalos. Este es el primer intervalo, este es el segundo intervalo, tercero, y cada intervalo debe tener esa amplitud, es decir, vamos a estar sumando a cada uno. Ahora, el límite inferior del siguiente es igual al límite superior del anterior. Acá no sumamos el límite inferior del anterior porque no hay anterior, sino debe ser el mínimo. Entonces aquí calculamos el límite inferior del debe ser el del anterior, el límite superior del anterior. Ahí está. Y el límite superior de dijimos que es más Ahora, como vamos a copiar y a pegar, hay que poner fija la amplitud, porque al copiar y pegar o autorrellenar se va a mover. Entonces, la amplitud la vamos a poner con signo de pesos. Y ahora sí, copiamos y pegamos estos dos. Hasta el 8. ¿Por qué hasta el 8? Porque aquí dijimos que son 8 intervalos. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que estamos bien? Tenemos que el máximo es el tiempo 56 minutos 15 segundos. Y el último límite inferior debe ser mayor a este máximo. Entonces estamos bien porque es mayor. Entonces no hay ningún problema. Vamos bien con nuestro cálculo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular la marca de clase. Si ustedes recuerdan en sus clases de estadística, la marca de clase es igual al límite inferior más el límite superior, entre 2. Entonces vamos a calcularlo así. Es igual al límite, vamos a colocar paréntesis, porque recuerden que se tiene que colocar paréntesis, si no la división la va a realizar a otro elemento. Entonces el límite inferior más el límite superior y afuera entre de 2. Enter. Y ahora sí, copiamos y pegamos para los elementos que tenemos nada más. Ahora vamos a calcular la frecuencia absoluta. Es exactamente igual que en el anterior, solo que vamos a ver cómo se calcula eso. Vamos a observar. Ok, si se acuerdan en el anterior, seleccionamos todo donde vamos a calcular, los datos que vamos a calcular, y empezamos a escribir es igual a frecuencia, abrimos paréntesis, nos pide todos los datos que son todos estos de acá, seleccionamos todos los datos del tiempo que vamos a ocupar, coma, ahora nos pide los grupos. Recuerden que en el anterior, como nada más teníamos uno que es la de la X, pues nada más eso ocupamos, pero aquí tenemos límite inferior y límite superior, entonces el que vamos a ocupar es el límite superior. ¿Por qué? Porque lo vamos a agrupar a elementos que sean menos que cada uno de los límites superiores. Es decir, vamos a ver cuáles tiempos hay que sean menores que este, independientemente del límite inferior. Entonces cerramos paréntesis. Y ahora sí, como les dije, no presionar Enter, sino que vamos a presionar 3 teclas al mismo tiempo. Control, Shift, que es la flecha gordita hacia arriba, y Enter. Ahí está, ya quedó. ¿Y cómo nos damos cuenta si estamos bien? Realizamos la suma y nos tiene que dar 100. Listo, está bien ya la parte de frecuencia. Ok, ahora calculamos frecuencia relativa, frecuencia de porcentajes, acumulada, relativa acumulada y frecuencia porcentaje acumulada. Ya lo vimos en el pasado, sí es exactamente igual. Se los voy a hacer de manera rápida porque es exactamente igual. Entonces este es igual a este es igual a entre de pero recuerden que el 100 tiene que estar fijo a la hora que copiamos y pegamos. Ahí le puse porcentaje y el signo de pesos, ahí está. Calculamos la suma, es exactamente igual como hicimos en la anterior. Ok, este es igual a y copiamos y pegamos, pero recordemos que debe estar en porcentaje. Ahí está. Ahora es igual a pero el siguiente es igual a como es acumulada más el anterior. Y ahora sí, copiamos y pegamos. Y tiene que ser a su respectiva frecuencia relativa acumulada, que es y en el siguiente es más el anterior. Y copiamos y pegamos. Lo estoy haciendo rápido, lo repito porque ya lo vimos en el anterior. Es igual a y es igual a más y copiamos y pegamos, nada más. Ok, aquí es prácticamente igual que en el anterior,
Pero si se acuerdan, en el anterior usamos x. F por x, x menos media y x menos media. Y aquí en este ocupamos f por m, que es la marca de clase, m menos media y m menos media. Entonces aquí no ocupamos la x porque no hay x, sino hay una marca de clase que es el punto medio de estos dos. Entonces, para calcular la media necesitamos calcular cada uno de los f por m, hacer la sumatoria y dividir entre dn, así como dice la fórmula. Entonces realizamos el procedimiento. M por o f por m. F por m o m por f, que es lo mismo. Así, copiamos y pegamos. Listo. Calculamos la sumatoria, es igual a suma. Abrimos paréntesis y calculamos toda la sumatoria. Ahí está. Ahora sí ya tenemos la sumatoria y dividimos entre dn nada más para calcular la media. N, ¿qué es n? Dijimos, es el total de elementos, que es 100. Enter. Ahora podemos calcular también la media, como dijimos en el anterior ejercicio, con la función promedio. Abrimos paréntesis y seleccionamos todo el rango de datos o anotamos el nombre nada más. Y enter. Aquí vamos a convertirlo a número, a hora. Recuerden convertir a hora porque es el que vamos a utilizar aquí. Ok, aquí observen. Recuerden que en la anterior eran exactamente los mismos datos, o sea que sí coincidían. Acá no. 50 minutos, 30 segundos. Y el otro es 50 minutos, 42 segundos. No coinciden. ¿Por qué? Porque las frecuencias de intervalos son aproximadas. Estas frecuencias de intervalos se utilizan cuando son muchos elementos o cuando son elementos fraccionales. ¿Qué quiere decir? Elementos con decimales o en este caso tiempo. Entonces, como son muchos elementos, se calcula de manera aproximada y ya no es exactamente los mismos datos. Obviamente el más exacto es el que calculamos con promedio. Ese es el más exacto. Este que calculamos mediante la tabla es el aproximado. Ok, entonces calculamos la mediana con la función mediana. Abrimos paréntesis, podemos seleccionar acá o con el nombre que le asignamos, que es tiempo, guión bajo, apellido, nombre. Enter. Igual con la moda, es igual a moda. Abrimos paréntesis, tiempo, y aquí lo tenemos acá, lo podemos seleccionar, doble clic. Enter. Ahora sí, lo ponemos, seleccionamos estos dos porque están en decimales y lo ponemos en formato hora, como lo hemos estado haciendo. Ok, ahora vamos a calcular la varianza, pero para calcular la varianza, al igual que en el anterior, vamos a tener que rellenar estas dos columnas. Entonces, calcular la marca de clase, que es m menos media al cuadrado de cada una, y luego multiplicarlo por f, como está acá. Entonces acá primero restamos la marca de clase de cada uno de los elementos menos la media, que ya tenemos calculada acá, al cuadrado. Y ya acá nada más multiplicamos por f, porque como en el anterior ya tenemos calculado aquí 1, aquí nada más se multiplica por f. Entonces es igual, abrimos paréntesis, la marca de clase menos la media. Vamos a ocupar esta porque es la más exacta, dijimos. Y elevamos al cuadrado. Enter. Pero recuerden poner la media con signo de pesos, porque la media no se debe mover. Ahora sí, copiamos y pegamos. Y ya tenemos esa parte hecha. Ok, ahora vamos a calcular esta parte que, como dijimos, es nada más multiplicar esto por f. Damos enter y copiamos y pegamos. Y calculamos su sumatoria, que es lo que nos pide para calcular la varianza. Es igual a suma, abrimos paréntesis, seleccionamos lo que vamos a sumar y enter. Ahora sí, para calcular la varianza, como tenemos acá, es igual a la sumatoria de m menos x al cuadrado por f entre dn. Nada más dividimos entre dn, es igual a esto entre dn, que es esto. Ahí está. Recuerden que si no tienen en formato hora, lo pueden convertir acá. Eso siempre lo deben de hacer en estas partes. La varianza, al igual que en el anterior, que lo calculamos con var.p, abrimos paréntesis y seleccionamos todo el rango de datos.
y Enter. Ahí está. Lo tenemos en formato de número, por eso nos aparece en decimales. Por eso nos aparece así. Lo cambiamos ahora y le damos a aceptar. Ok. Ahora vamos con la desviación estándar. La desviación estándar, como en la anterior, es la raíz cuadrada de la varianza. Esto es exactamente lo mismo de arriba. Entonces es igual a raíz, abrimos paréntesis, de este. Y lo convertimos a formato hora, como lo hemos estado haciendo. Ok, de la misma forma ocupamos la función des.est.p. Vamos a calcular la poblacional. Seleccionamos el rango, lo podemos hacer seleccionando acá o anotando aquí el nombre que ya le hemos dado, tiempo, apellido, nombre. Enter. Lo convertimos a hora. Y finalmente el coeficiente de variación que dijimos que es la desviación estándar entre la media. Listo. Y lo ponemos en formato de porcentaje y dos decimales como lo tenemos ahí. Ok. Ahora, ¿qué nos falta? Calcular o graficarlo. En este caso. Entonces, ¿cómo lo vamos a graficar? Como en el anterior graficamos con la variable x y con la frecuencia absoluta, aquí se va a hacer igual, pero aquí no tenemos variable x, sino tenemos límite inferior y superior, entonces tenemos que seleccionar este y estos, pero no se pueden seleccionar de forma separada. Entonces lo que hacemos es ocultar la marca de clase. La ocultamos y seleccionamos estos tres. Y nos vamos a insertar. Gráfico recomendado, todos los gráficos y observen, ¿cuál nos puede convenir? El de colores. Le damos a aceptar y observen que ya se seleccionó. Ok, este lo vamos a poner acá arriba y lo vamos a hacer más grande. Podemos modificar el título. Vamos a ponerle tiempo de llegada maratón femenil. Vamos a poner mayúscula al principio. Maratón femenil. Ok. Y vamos a modificar algunas cosas. Por ejemplo, aquí en agregar gráfico, vamos a modificar la leyenda. No la queremos abajo, la queremos a la derecha, por ejemplo, así. Y vamos a hacerlo un poquito más grande. Y acá donde dice frecuencia absoluta. Ahora acá me equivoqué. Maratón. Bueno, aquí vamos a irnos a... Vamos a agregar otro elemento. Acá donde dice etiquetas, vamos a agregar un extremo externo para que aparezcan los datos de cada rango. Y vamos a poner un estilo. Este, por ejemplo. Este me gusta. Este estilo vamos a dejar. Entonces, así es como graficamos de estadística a tiempo. Vimos dos formas de realizar estadísticas, uno con la variable, solo una variable que es la x y otro con intervalos, límite inferior y límite superior. Así es que como quiero que lo haga. Recuerden que debe quedar así tal cual está, con las fórmulas también capturadas, así como las tengo acá también. Y y en este caso van a realizar otros dos más. ¿Cuál van a realizar? Recuerden que en la estadística padre nada más analizamos la variable padre, es decir, nada más ocupamos estos datos. Ahora lo que ustedes van a hacer es analizar la variable madre y otro con la variable hijo. Entonces van a ocupar estos mismos datos en otras dos hojas de Excel. ¿Sale? Entonces aquí iría, por ejemplo, estadística madre. Y aquí estadística hijo, por ejemplo. Hijo, ahí, así. Entonces, acá van a realizar otros dos análisis estadísticos. Pero el de estadística madre lo van a analizar de la misma forma como analizaron estadística padre. Es decir, va a tener una variable x y va a tener exactamente lo mismo. Y la estadística hijo, lo van a analizar como la estadística tiempo, es decir, va a tener intervalos.
exactamente igual. Les voy a mostrar cómo debe quedar. Aquí lo tengo, estadística madre, solamente con un dato de la variable X. Ahí está. Deben mostrarme aquí las fórmulas, no las tengo aquí yo mostradas, pero ustedes las deben mostrar. Y estadística hijo, deben mostrarla con intervalos, así como lo tengo. ¿Por qué manejamos intervalos en estadística hijo? Porque cuando son decimales, les mencionaba hace un rato, se deben manejar intervalos. Pues estadística madre son enteros y padre también. Estadística hijos ya no. Tienen decimales y por eso es que se utilizan intervalos. ¿Sale? Entonces lo van a analizar de la misma forma. Estadística hijo debe ser debe tener el mismo formato que el de tiempo de chip y estadística madre como el de estadística padre. Entonces así debe quedar al final todas sus prácticas. Así es como debe estar y mostrarse al final. Y así es como terminamos esta parte de todas las prácticas. Entonces, estas son todas las prácticas que les había mencionado. Entonces sí deben estar un poquito conscientes del trabajo que tenemos que hacer, dedicarle tiempo. Si ustedes ya vieron los videos, se les va a hacer mucho más fácil. Si no los han visto, pues no veo forma de que se recupere el tiempo porque tuvieron 2 semanas para ver los videos, tuvieron muchísimo tiempo. Entonces sí les recomiendo que avancen con sus prácticas. Excel es una de las herramientas más importantes de su carrera, ya que realizan análisis de datos, sobre todo en el caso de investigación. Si ustedes llegan a realizar su tesis, van a utilizar esta herramienta. A lo mejor existen otras herramientas como SPSS que sirve para analizar mejor los datos, pero Excel es una gran ayuda para iniciar con este análisis de datos. Entonces sí les recomiendo que vayan avanzando y ya les mencioné cómo debe ser esta parte. Entonces les vuelvo a recordar que en el caso de las listas yo también les voy a proporcionar los datos. No vayan a utilizar los datos que utilicé de ejemplo en los videos porque esos no son los datos. Yo les voy a proporcionar los archivos de Excel con sus nombres, con las listas de con las calificaciones y con las faltas y asistencias que deben tener. Para cada uno de los grupos deben aparecer sus grupos respectivos en este caso. Entonces, así es como terminamos esta parte y cuando necesiten los archivos, me los pidan en cualquiera de los medios en los cuales tenemos contacto, ya sea por Teams, por WhatsApp o por correo. Cualquiera de todos puede funcionar. Entonces, les deseo mucha suerte con su trabajo, vayan avanzando, no lo dejen a lo último, es la última unidad. Y si van bajos en otras unidades, les va a servir para recuperarse. Nos vemos, que estén bien y hasta luego.